La misericordia es un tema que nos ayuda mucho a entender cuán importante es nosotros dar misericordia y hacer misericordia como recibimos misericordia. Al nosotros poder entender el tema de la misericordia, es que cuando no hay misericordia, es ahí donde se producen caos en la vida de las personas, porque no pueden avanzar, no pueden crecer. Y cuando no hay misericordia, hay miseria, que es lo contrario de la palabra misericordia. Misericordia. Cuando no hay misericordia, hay miseria. Es como tenemos ahí escrito, miseri. Si quitamos cordi, queda la palabra miseria. Si no hacemos misericordia, va a ser lo contrario, miseria. Mire qué importante todo esto, porque nos ayuda mucho también a poder saber cuán importante nosotros es cumplir la voluntad de Dios y poder también saber en que necesitamos nosotros ir creciendo en lo que Dios nos ha dado por amor y misericordia. Hay misericordia, recuerde que lo hemos estudiado en otras clases cuando hablamos de las apelaciones. La misericordia es valor 15. En Lamentaciones 3, 21 al 23 dice: esto traigo a mi corazón, por esto tengo esperanza, que la misericordia del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, nunca fallan sus bondades, y son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Ahí el texto que siempre usamos, que cada mañana son renovadas su misericordia. Y es una gran realidad en que todos los días hay una misericordia, está renovada. Dios viene, nos bendice, Dios viene, nos fortalece y nos da la bendición de poder saber que en el Señor podemos tener su amor y su misericordia para con nosotros. Pablo lo quería condenar por predicar el evangelio, lo querían atacar, condenar, y presentó la apelación al César. Eso es lo que menciona Hechos. Pero también Pablo, al presentar una apelación al César, estaba pidiendo una misericordia por su caso. Pablo apelando a la máxima autoridad. La máxima autoridad, lo mismo que hace la reina Esther, también pide una misericordia a favor del rey para que no haga juicio contra el pueblo de Israel. Una apelación, una misericordia. Cuando nosotros no somos misericordiosos, ahí se produce problemas en nuestra vida, porque recuerde que la palabra misericordia, la contrapuesta es miseria. Cuando no se hace el amor o la misericordia con el prójimo, va a pasar como el pecado de Sodoma. El pecado de Sodoma no era tanto cómo comienza en lo que es área sexual, perversidad, lujuria. Eso no fue el comienzo del pecado de Sodoma, sino Ezequiel 16:49 nos dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia. De ociosidad tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Lo que está diciendo que el comienzo del pecado de Sodoma y Gomorra no comienza con el área sexual, eso vino después. Pero todo comienza por no hacer misericordia, la soberbia. Se saciaba de pan, tenía abundancia. Sodoma y Gomorra eran ciudades muy prósperas, muy ricas, tenían abundancia. Y como tenían abundancia, no empezaron a compartir el pan con el necesitado. La abundancia de ociosidad tuvieron ella
y sus hijas. No ayudaban al menesteroso, no ayudaban al afligido, no daban al que podría tener una necesidad de algo, sino que se saciaban solo ellos. Eran ricos, pero no daban. No había misericordia en ellos, había más una miseria en su espíritu. Era muy próspero, pero su corazón estaba lleno de miseria, porque nunca ayudaban al necesitado. Es aquí donde comienza el pecado de Sodoma. La versión Bat dice: tu hermana Sodoma y sus aldeas pecaron de soberbia, gula, apatía e indiferencia hacia el pobre y el indigente. En este texto ya aclara más el concepto del pecado de Sodoma y Gomorra, lo que menciona Ezequiel 16:49. Porque tenían ellos abundancia de todo, pero la soberbia, por eso que la soberbia no es buena. La soberbia no nos hace razonar, la soberbia no nos hace entender. Y después de la soberbia vienen otros espíritus más. Y Sodoma y Gomorra, Sodoma tenía una soberbia. Luego la gula. Tenían abundancia de pan, pero eran apáticos. Había una apatía con la gente, con los necesitados. Eran indiferentes con el pobre. Eran indiferentes con el indigente. No ayudaban. Así comienza un pecado, porque todo pecado va creciendo según como nosotros podamos estar alimentándolo. Estamos hablando de la misericordia. Recuerde que la misericordia es número 15 y el cerebro pesa 1,5. Eso significa que ya en nuestro cerebro está la misericordia. Ya en nuestro cerebro el pensar con misericordia, ya nuestro cerebro está hecho con 15, con misericordia, pero a veces nuestro cerebro lo contaminamos como Sodoma y no hacemos misericordia. Somos apáticos en dar misericordia, somos apáticos en no entregar la misericordia al prójimo, aunque ya el cerebro está hecho para misericordia. 1,5, 15 medida de misericordia. La misericordia de Dios triunfará sobre el juicio cuando hagamos misericordia, que es parte de una apelación. El nosotros poder entender que la misericordia está cada día, nos ayuda mucho a nosotros poder saber que la misericordia del Señor son renovadas cada mañana. Siempre es su misericordia. Mateo 7, 17 en adelante dice: todo árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Todo árbol que no dé fruto. Eso significa que todo árbol que no haga misericordia va a ser cortado y echado al fuego. Porque nosotros tenemos que dar un fruto. Todo árbol tiene que dar fruto. Y ese fruto es para dar a otro. Por eso que jamás un árbol se va a comer su fruto. Nadie puede comerse lo que tiene. El don que tú tienes no te lo puedes comer. El talento que tú tienes no te lo puedes comer, porque es para darlo a otro. Porque todo fruto que tú tienes no es para comértelo tú, sino es para darlo a otro. Ningún árbol se come de su fruto. Todo árbol da fruto, pero viene otro y se come de tu fruto. Nadie se puede comer su fruto. Esto está profundo, pero muchas veces nosotros queremos todo para nosotros, el don, el fruto, lo que tenemos, y al final ahí donde se vuelve un árbol que no está haciendo lo que Dios lo creó al árbol, porque Dios creó al árbol para que dé fruto, pero para que el árbol no se coma de su fruto, sino para que dé su fruto. Nosotros somos árboles. Como somos árboles, damos fruto. Pero el fruto que tú estás dando es para darlo, es para compartirlo, es para que tengas misericordia con el menesteroso, con el afligido, con el pobre, con el hermano, con el líder, es para que tú ayudes a los demás.
no para que te enriquezca como Sodoma. Sodoma empezó a comer su fruto. Y como empezó a comer su fruto, empezó con la soberbia, con la gula, la apatía. Tenían abundancia, no ayudaron a los demás, sino que ellos empezaron a comerse su fruto, y ese no es la ley. La ley es que todo árbol da su fruto. Interesante eso. Por eso que el Señor en Apocalipsis 22 dice: en medio de la calle de la ciudad, y hay uno, y al otro lado del río estaba el árbol de la vida. Apocalipsis nos menciona que en la ciudad, en la Jerusalén donde vamos a estar pronto con la ayuda del Señor, hay una ciudad donde está el río. Hay uno y al otro lado del río. Y en medio de la calle de la ciudad, y a uno y al otro lado, dice que estaba el árbol de la vida. Mire qué interesante. En medio de la calle de la ciudad, o sea, hay una calle, es como una avenida. En medio de esa calle, de esa avenida, a uno y al otro lado del río, en medio de la calle estaba, de la ciudad, el árbol de la vida. Interesantemente, recuerde que en Edén, Dios le dice al hombre: de todo árbol podrás comer, menos el árbol que está en medio del huerto, en el centro del huerto, no podrás comer. Ese mismo árbol de la vida está en la Jerusalén. Marcos 8:26 nos dice: y levantando la vista le dijo: veo los hombres, pero los veo como árboles que caminan. Este fue el milagro que hizo Jesús a una persona ciega. Toma barro, le coloca en los ojos, y cuando le colocan los ojos, como que recuerde que todo lo que Dios hace es perfecto. Entonces Dios aquí, Jesús, lo que estaba haciendo, en que el hombre empezó a ver la gente como árboles, o sea, le estaba mostrando la realidad. Y cuando Jesús ve como que se le pasó un poco la mano en su milagro, recuerde que Dios no puede hacer algo inferior, tiene que hacer algo lo real. Entonces, cuando este hombre estaba viendo a la gente como árboles, estaba viendo la realidad. Esa es la realidad. Y cuando el hombre dice: veo a la gente como árboles, como que Jesús dice: ay, me pasé la mano un poco, voy a dejarlo a su naturaleza de hombre humano, y vuelve nuevamente a hacer lo mismo, y ahora sí puede ver a la gente como hombres. Pero el Señor nos considera ya como árboles. Qué interesante todo eso, porque ya nos está dando una apreciación en que nosotros somos como árboles. Por eso es que necesitamos, como árboles, ayudar a los demás. La realidad es que somos árboles, pero el árbol tiene que dar fruto. Al comienzo decía: todo árbol que no da fruto es cortado y echado fuera o quemado. Necesitamos ser árbol, pero con fruto, porque hay árboles que dan malos frutos y hay árboles que no dan fruto. Hay otros árboles que, como no tienen fruto, sirven para sombra, y hay otros árboles que ni siquiera para sombra sirven porque están secos. Son muchas diferencias de cómo puede estar un árbol. Aquí cada uno tiene que hacerse el análisis si estamos dando fruto y si el fruto estamos ayudando a otras personas. Las neuronas en el cerebro son árboles. Todo el cuerpo es árbol. Todo lo que nosotros somos es árbol. Por eso que el Señor comienza en Génesis con un árbol. Termina Apocalipsis también hablando que volveremos a la ciudadanía, a la Nueva Jerusalén, donde hay árboles. En el cielo está el árbol de la vida. El árbol siempre está. Jesús sanó a un ciego y cuando vio árboles, el Señor quiere que demos fruto. Árboles con fruto. Siempre está el árbol de la vida. Por eso que el cerebro, las neuronas, que son más de 100.000 millones de neuronas
dentro de un cerebro que se comunican unas neuronas con otras a través de las electricidades que se llaman la sinapsis. Todos esos millones y millones de neuronas que tenemos en el cerebro son ramas. Y las ramas son árboles. Los pulmones son ramas, como árboles. Todo el organismo, todo el cuerpo está lleno de ramas, de árboles. Qué interesante cómo el Señor hace este diseño y a la vez también la creatividad que tiene el Señor para poder darnos a entender estos misterios impresionantes de lo que es el árbol. El corazón son ramas. Las ramas son árboles. Todo el ser tripartito está hecho de árbol, de ramas. Las neuritas sensoriales, ramas, árboles. ¿Qué son las neuritas sensoriales? Las neuritas sensoriales son las que están dentro del cerebro, donde usted puede pensar, puede accionar, tiene memoria, tiene capacidad de poder decir esto voy a hacer. Son las neuritas sensoriales las que dan toda esa información. Pero el corazón también tiene neuritas sensoriales, que lo he enseñado en nuestras clases. Eso significa que si el corazón puede decidir, puede hablar, puede hacer algo, milisegundos antes que el cerebro pueda reaccionar y decir yo voy a hacer algo. 100.000 millones de neuronas en el cerebro. Luego 40.000 y tantas en el corazón. Todo el cuerpo no habla de árboles. El cuerpo humano también está hecho de ramas. Todo el cuerpo está hecho de árbol. Qué hermoso es el Creador, que cuando hace al hombre lo hace igual a la naturaleza. Por eso que vemos gran parte de nuestra naturaleza que vemos que están dentro del cuerpo. La naturaleza, los frutos, todo lo que es naturaleza está dentro de un cuerpo. En Edén estaba el árbol de la vida, un árbol que simbolizaba el poder de lo que Dios quería hacer, de lo que Dios quería que el hombre estuviera en ese lugar, pero el pecado llevó a la transgresión. Dos palabras: Yahweh, Yahshua, el Salvador, nuestro Señor Dios Todopoderoso. Yahweh, Yahshua o Yeshua nos dan a entender las palabras que tenemos nuestro Yahweh, tenemos nuestro Yahshua, Yahshua Hamashia, el Salvador que vino a la humanidad. Esas dos palabras, ambas, se escriben con Y. Eso significa que Yahshua, Yahweh, se escriben con Y. Y dentro de todos los árboles tenemos a Yahshua. Cada rama, cada árbol es como Y. Todos los árboles son Y. Todos los árboles son Yahweh, son Yahshua. Y nosotros también estamos insertados dentro del árbol. Qué interesante esto. Por eso es que nosotros somos parte de la rama, parte del árbol de Yahweh, de Yahshua. Por eso es que usted va a ver todo árbol, y todo árbol tiene Y. Todo árbol tiene la forma de Y, que está simbolizando Yahweh y Yahshua, el Salvador. Y nosotros estamos insertados en esas ramas y tenemos que dar fruto.
Leíamos anteriormente en Lamentaciones 3:22, con esto ya termino. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Miren qué interesante. Solo por la misericordia de Dios. Porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Este es el amor de Dios. La misericordia de Dios son renovadas. Eso significa que lo que pasó ayer ya se olvidó. Ya se terminó. Por eso que ¿qué hace el enemigo? Te trae el pasado y lo coloca en el presente. Lo que ayer pasó ya eso tienes que olvidarlo. Pero nuevamente nosotros seguimos cada día trayendo al pasado, trayéndolo al presente. Pero Dios dice, esto ya yo lo borré. Yo ya no me acuerdo. Porque cada mañana son renovadas la misericordia. Entonces, ¿por qué traemos el pasado? ¿Por qué traemos la herida? ¿Por qué traemos el dolor? Si ya el Señor dice cada mañana son renovadas su misericordia, y por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. O sea, significa que no fuimos consumidos por la misericordia. Y si hoy estamos en un nuevo día, lo de ayer pasó. Lo de ayer ya se superó. Si se cometieron errores, nos volvemos a Dios, nos arrepentimos y la misericordia de Dios continúa. Pero la gente que hace el enemigo, viene el acusador, te trae el pecado, te trae la situación de ayer, del pasado, y la coloca en el presente. Pero Dios dice, yo ya olvidé. Porque cada mañana son renovadas su misericordia. No hemos sido consumidos solo por la misericordia de Dios. Ahora, para entender un poco el tema de la misericordia de Dios, tenemos que irnos al calendario hebreo. En el calendario hebreo, muy diferente al que nosotros tenemos ahora. El calendario que nosotros usamos, el apostólico romano, el de Roma, que le quitaron muchos años al calendario hebreo. El calendario hebreo tiene muchos más años que el que tenemos nosotros ahora. Pero veamos a qué tiene que ver este calendario, porque cuando nosotros estudiamos este calendario hebreo, este calendario nos habla del tiempo de Dios. Por eso dice, cada mañana son renovadas su misericordia. El calendario judío o hebreo es un calendario lunisolar, creado y utilizado por el pueblo hebreo, que es lunar, en que cada mes sigue las fases de la luna y solar. Cuando dice, cuando comienzan entonces la misericordia del Señor, las misericordias comienzan con el calendario lunisolar. ¿Cuándo es la misericordia del Señor? Cuando se oculta el sol. Ahí comienza la misericordia. Porque nosotros leemos y entendemos un poco mal ese texto, que cada mañana son renovadas su misericordia. Nosotros decimos, mañana tiene que ver con madrugada, mañana tiene que ver con las 7 de la mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, tiene que ver con cada mañana, y tenemos a pensar eso, pero eso no es así. La misericordia se renuevan. Recuerde que el calendario hebreo es lunisolar. Eso significa que cuando se oculta el sol, ahí comienza la misericordia. Lunisolar. En cada país, cada momento en que el sol ya dejó de alumbrar, ahí comienza la misericordia de Dios. Por eso que ahí aplica también el texto de Efesios 4, verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, si se puso el sol y no pediste perdón, no hay misericordia. Pero antes que se oculte el sol, te reconciliaste con el hermano, no hay enojo, comienza la misericordia ahí. Mire qué interesante todo eso, porque a veces en esos textos, a veces pensamos, por lo general, siempre a gran parte de las personas pensamos que la misericordia comienza en la mañana, en el transcurso de la mañana, pero no es así, porque tenemos que ir nosotros, como mostraba anteriormente el calendario hebreo, que es lunisolar, no es sol y luna, es lunisolar. Eso significa que la misericordia comienza del momento que se oculta el sol, ahí comienzan la misericordia. Este es el tema que hoy he querido dar a conocer con ustedes, de la importancia en que nosotros tenemos que tener, hacer misericordia. Misericordia para el necesitado, misericordia que el que lo necesita, misericordia para que podamos nosotros saber
en que necesitamos nosotros dar a los demás. Recuerde que hablábamos que el árbol jamás se va a comer de su fruto. Pero hoy vemos líderes comiéndose del fruto. Hoy vemos a líderes comiendo lo que tienen. Y no es así. El árbol tiene fruto para dar a los demás. Para poder que las personas puedan saber cuán importante es pedirle al Señor que Él nos fortalezca en estas áreas y así mantener la misericordia del Señor renovada en medio de nosotros. Ese es el amor del Señor. Esa es su misericordia que permanece cada mañana. Por eso que hay que darle gracias a Dios que el poder respirar, el poder estar aquí, el poder tener vida, es para decir gracias, Señor, por tu misericordia.